Bienvenidos a Risky Talks, este nuevo segmento en el canal de podcast de Fundación ICBC, donde exploramos la intersección entre la actualidad internacional, la geopolítica y los negocios desde una perspectiva de riesgo. Acompáñanos en cada episodio mientras conversamos con expertos, analizamos los fenómenos internacionales más relevantes y exploramos temas profundos relacionados con los riesgos globales que moldean nuestro mundo. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo del riesgo global? Entonces, prepárate para Risky Talks. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta con un nuevo episodio de Risky Talks y hoy vamos a tratar un tema que está redefiniendo el poder global, la geopolítica de la tecnología. Desde chips hasta datos e inteligencia artificial, la carrera tecnológica está moldeando las relaciones internacionales como nunca antes. Y si digo relaciones internacionales, qué mejor que conversar con Julieta Selikovich y Esteban Actis. Juli y Esteban, ¿cómo andan? ¿Qué es ese? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, ese? Muy bien por acá. Sin dudas, en el mundo que vivimos, la tecnología no es solo innovación, es poder, y por lo tanto es necesario comprender cómo la geopolítica y la tecnología se entrelazan. Pero empecemos con el panorama general. ¿De qué hablamos cuando decimos que la competencia tecnológica está moldeando las relaciones internacionales? La tecnología siempre es uno de los mayores atributos de poder para cualquier actor, estatal o no estatal. O sea, tener el control de la tecnología, de las innovaciones tecnológicas, hace que sea importantísimo y vital para cualquier actor internacional. En la actualidad, hoy, la tecnología está presente en dos grandes procesos de relaciones internacionales. La transición del poder y la difusión del poder. La transición del poder quiere decir el desplazamiento del poder de Occidente a Oriente. Lo que estamos viendo es que los países asiáticos, principalmente China, están desarrollando, innovando fuertemente en los principales bienes y servicios tecnológicos. Eso en un ecosistema que venimos dialogando fuertemente en este podcast de fragmentación geoeconómica, donde los actores necesitan tener el control de toda la cadena tecnológica, ya no depender de cadena de suministros ajenas. Entonces, la necesidad de los actores de controlar todo el eslabón tecnológico. Entonces, eso hace que no solamente estamos hablando de comercio y de bienes tecnológicos, sino también de la seguridad vinculada a la tecnología. Y por otro lado, la difusión del poder. Esto es la pérdida de competencias y atributos de los estados en manos de terceros actores no estatales. Y aquí aparecen, sobre todo en Occidente, las grandes Big Tech, las grandes tecnológicas, que hoy son actores que tienen un poderío central, no solamente porque son empresas cuyo market cap, podríamos decir, está a la par de cualquier PBI de una gran potencia, sino que son empresas que manejan el control de los algoritmos, de los data centers, donde justamente es el hardware de esta nueva boom tecnológico, y del espacio digital. Ese espacio digital que hoy gran parte de nuestras interacciones se realizan, son controlados gran parte por estas empresas y no por los estados. Entonces, en esta doble dinámica, creo que se juega hoy, de cara a la tercera década del siglo XXI, la importancia del poder en las relaciones internacionales. No, ese es un tema clave para entender hacia dónde va el orden internacional. Hay un trabajo muy interesante de Jan Bremer, publicado hace algunos años, que habla del momento tecnopolar. Y en ese momento Jan Bremer iba a esto que Esteban apunta, de la difusión del poder y las tensiones que se plantean, o que él creía ver en ese momento, entre las grandes tecnológicas y el Estado. Y clasificaba a las empresas en función de si eran, él habla de las tecnotópicas, aquellas grandes empresas tecnológicas que imaginan un mundo sin Estado, y las empresas que compiten o son aliadas del Estado, los campeones nacionales que posicionan al Estado de la mano de la economía y su expansión en el universo de la tecnología. Y el punto es que aparecía en ese momento una tensión. La imagen que tenía Jan Bremer en ese momento era que quienes miraban un mundo sin Estado eran quienes iban a tener más poder. Y en 2025 Jan Bremer revisita su trabajo y habla de la paradoja del momento tecnopolar. La paradoja tecnopolar. Dice, las cosas no están siendo como yo lo imaginé. No se trata de la disputa entre el Estado y las grandes corporaciones tecnológicas, sino que es un momento donde están hibridados unos y el otro, coexisten
y es cuándo y cómo ese juego por el control entre el Estado y la empresa se desarrolla y plantea cómo entre Estados Unidos y China hay dos modelos diferentes en donde se da la tensión y coexistencia entre estos grandes jugadores y las funciones tradicionales del Estado. Es un momento donde esa relación es central para entender qué es el poder y cómo es el campo de juego para insertarse en el escenario internacional. La verdad que dijeron varias cosas, o sea, varios elementos que quisiera conectar con varios de ellos. Recién Esteban decía lo de la fragmentación geoeconómica, que hablamos muchísimo, ¿no? La fragmentación del comercio, y vimos cómo se definen cadenas de valor. Incluso el año pasado, tenemos un podcast del año pasado donde hablamos del nearshoring, friendshoring, que también requiere una revisitación, como hizo Ian Bremmer, pero que redefinían cadenas vinculadas a sectores tecnológicos estratégicos. Pero ¿hay más impactos de esta competencia tecnológica en el comercio global? O sea, ¿solo vemos proteccionismo tecnológico que rompe cadenas de suministros? ¿O podemos hablar también de un desacople tecnológico y de la globalización? La inteligencia artificial en particular y las grandes empresas tecnológicas están cambiando la geografía y la dinámica del comercio internacional. Tenemos que distinguir un poco los eslabones y cómo juega estas tecnologías. Por un lado tenemos los bienes, el hardware, que habilita el funcionamiento de la tecnología. Esos bienes se comercian contenedores, business as usual. Claro. Y ese comercio es crecientemente relevante en términos económicos, clave para los encadenamientos de valor, pero cada vez se enfrenta mayores restricciones. Tengo algunos numeritos que traje. Buenísimo, escuchemos. 2 datos que quiero compartirles. Los productos que facilitan el desarrollo de la inteligencia artificial en 2023 tuvieron un comercio por 2,3 trillones según el último reporte de la Organización Mundial de Comercio. Pero ese comercio no es un comercio libre. Las medidas de restricción que afectan a estos bienes crecieron de manera exponencial. Hace 10 años la OMC contaba 130 medidas. En 2024 creció a 500 medidas que restringen el comercio en estos bienes que son absolutamente estratégicos. Y hay como la segunda cuestión es no sobre los bienes, sino sobre los servicios y tecnologías y salto de productividad que se habilitan a partir de la incorporación de la inteligencia artificial y de las grandes Big Data en los negocios. Y ahí tenemos factores de expansión. El escenario más optimista es un crecimiento del 40% de los flujos de comercio en 15 años para 2040. Pero por otra parte, tenemos escenarios que, recuperando lo que Esteban nos planteaba de la fragmentación geoeconómica, advierten que un esquema proteccionista, un esquema de restricciones respecto de el uso de los datos, de la localización de servidores, de barreras tecnológicas, los firewalls, sí, digitales, podrían lo opuesto, generar una contracción de la dinámica del comercio internacional. Es un momento parteaguas. Y es interesante, yendo a las empresas, a las firmas, a las compañías, y poner algunos ejemplos de lo que está diciendo Julieta. Hablamos también en este podcast muchas veces del concepto de globalización de costos y globalización de riesgos. Este podcast Risky Talk, hablando justamente del momento de los riesgos. En una globalización de costos, una firma como Nvidia, que hoy representa el 8% del Standard & Poor's 500, o sea, nunca hubo una concentración tan grande de una empresa en el mercado norteamericano. Y uno vio que hace poco salió su reporte de ganancias, y la empresa es muy competitiva. Tiene una productividad única, tiene un control sobre los chips de inteligencia artificial único. Y cuando salió el reporte hubo bastante preocupación del mercado. Uno dice, ¿por qué? Porque justamente lo que está en riesgo es la capacidad de seguir abasteciendo a todos los mercados, incluido el chino. Entonces, si Nvidia no llega a tener ventas en China, su modelo de negocio se cae. Y esto decíamos de los ecosistemas. Hoy en China se están claramente, fuertemente impulsando empresas para que esos chips de inteligencia artificial que Nvidia le provee a DeepSeek y a otras empresas de inteligencia artificial sean justamente proveídos por firmas chinas. Entonces, si ese desacople se llega a dar, efectivamente el negocio está totalmente afectado y el core del business de la empresa está en jaque. Entonces uno dice esto que decíamos, las empresas tienen que tener hoy
una visión de cómo va a evolucionar la geopolítica del mundo, porque eso va a depender de su modelo de negocio. Fíjate cómo se da la relación entre Estado-empresa y cómo hay una conciencia del peso de Nvidia en el escenario internacional y su importancia para Estados Unidos. ¿Qué hizo China en el contexto de las negociaciones con Estados Unidos en el mes de septiembre? Empezó a comunicar a que estaría investigando a Nvidia por violación de las leyes antimonopolio. Si efectivamente falla en contra de Nvidia, limitaría profundamente el alcance de los negocios en China, que es exactamente lo que vos nos estás diciendo. El riesgo geopolítico de la empresa en la tapa del diario. Y otra empresa muy interesante es una empresa, yo siempre digo que pocas veces está en el radar de las empresas. Habla Big Tech, pensamos Apple, Nvidia, Google, inclusive empresas chinas como Tencent, Baidu, pero es una holandesa, se llama ASML, que es una empresa que produce la máquina de litografía. Es la máquina que permite hacer los semiconductores de vanguardia, los que son de 5 o 3 nanomilímetros, que son los más pequeños, que son los que dan mayor potencia. Sin esa máquina hoy no se pueden hacer esos semiconductores. Y es una máquina que cuesta 200 millones de dólares, se tiene que transportar en avión, en barco, es una complejidad tecnológica. Bueno, y efectivamente es una empresa que ha sido vedada por Estados Unidos y por propio Holanda de venderle ese producto a China. Entonces la empresa dice, si tengo mi demanda allá en China, no lo puedo vender. O sea, mi negocio está totalmente fracasado, está fracasando, y uno mira la evolución del market cap y está estancado, pero con esa vanguardia de ser una empresa, no, efectivamente, hoy lo que la limita es la competencia entre los estados y la competencia tecnológica. Entonces uno dice, pensar el mundo y la globalización desde la eficiencia, de la productividad, solamente de la innovación, estamos mirando un mundo que ya no existe más. Veo que ahí flota en el aire una idea de soberanía digital. ¿Es posible? Porque digo, parece, controlar la tecnología implica controlar datos, decisiones. Incluso el acuerdo marco reciente sobre TikTok, que evita la prohibición en Estados Unidos por seguridad nacional, muestra un poco cómo los datos son campo de batalla. ¿Cómo están viendo este concepto de soberanía digital? O sea, ¿qué riesgo enfrentan los países? Soberanía digital está totalmente asociado a la idea de la tecnología desde el prisma de la seguridad nacional. O sea, cuando uno habla en relaciones internacionales de soberanía, está hablando de frontera, claro, está hablando de control y está hablando de seguridad. Esa es la triada o la lógica conceptual. Y en realidad justamente tener la soberanía de toda la cadena, no solamente desde el data center donde están los datos, y de que eso, por ejemplo, ese data center con la nube no tenga una disrupción, hacia el control de toda la cadena de los proveedores e insumos para fabricar, por ejemplo, semiconductores, hasta el software que produce esa tecnología. La idea es que justamente tenga un control soberano, ya sea directo, por una estatalidad directa, una empresa estatal, o si es una empresa privada, mayor regulación. Entonces estamos en ese contexto. Y eso explica, por ejemplo, que Trump haya anunciado que Estados Unidos va a adquirir el 10% de Intel, por ejemplo. Sí, ahí quiero sumarte para que tomemos conciencia del tema. Es que no hay reglas globales sobre qué es lo legítimo y no legítimo de hacer con estas empresas, ni con el comercio digital, ni con los datos, ni con la inteligencia artificial. No hay un acuerdo entre los países si está bien o está mal que los servidores y los datos traspasen la frontera o no. Y hay una disputa por hacer las reglas en torno a esta arena. Lo de la adquisición de empresas, ahí sí tenemos reglas sobre inversión extranjera directa. Tenemos algunas reglas sobre comercio de servicios. Pero en particular en lo de datos, no tenemos reglas globales. Claro. Algunos acuerdos de libre comercio empiezan a incluir algunas cosas. Hay acuerdos digitales, tiene Chile con Singapur, por ejemplo, el acuerdo más avanzado. Pero los grandes jugadores no tienen reglas todavía para este tema. Entonces, desde el sur global es muy compleja la inserción internacional en estas aristas, porque ¿qué pasa cuando no hay reglas? Lo que tenés es poder, un orden regido por el poder, y en ese escenario tenés lo que hablamos en este podcast, riesgo geopolítico permanente. Bueno, esto es lo que también ustedes repitieron bastante, inteligencia artificial, ¿no? Ahí China lidera el 60% de patentes en IA cuántica,
Trump creo que anunció acuerdos por $92 mil millones destinados a centros de datos, redes eléctricas, formación en inteligencia artificial. Y con esto último que decía Juli, la Unión Europea está tratando de promover una AI Act, una legislación en torno a IA, ¿no? Sí. Para democratizarla. Bueno, siempre la Unión Europea es la que quiere dar el primer paso. En términos de Big Data y regulación de datos, tenemos 3 modelos. Uh-huh. El modelo chino, que es absolutamente nacionalista, pone la noción de soberanía y de seguridad en el sentido clásico, como nos explicaba Esteban, arriba de la mesa. El modelo norteamericano, hasta la administración Biden, era el modelo que ponía el libre mercado por arriba, la empresa por sobre el Estado, y el modelo europeo pone al consumidor, al ciudadano, los derechos de protección de los datos primero en la regulación. Y esos 3 esquemas son los que están en disputa. Claro. No me animo a decir que Trump mantiene este mismo enfoque. Hay dos. El problema que tiene la Unión Europea es que tiene un enfoque de regulación sobre algo que no controla. Porque lo que le falta a la Unión Europea son justamente los actores, las grandes empresas que están en la vanguardia de la innovación en todos estos campos. No hay grandes empresas. La holandesa que yo le decía es una de ellas. Ahora es interesante porque también justo estaba leyendo que la empresa adquirió Mistral, que es una empresa incipiente de inteligencia artificial europea, para justamente generar masa crítica y esta idea de tener una inteligencia artificial europea, pero claramente si comparamos con otros actores estatales como Estados Unidos y China y su ecosistema de empresas, lo que le falta a la Unión Europea es esa capacidad de estar jugando en el tablero material. Claro, no tiene empresas. Tampoco tiene gran volumen de consumidores de datos, porque India y otros países del sudeste asiático son los que se posicionan como los generadores de datos y consumidores de datos más importantes. Tampoco tiene las condiciones para los grandes datasets o hardware. Lo que tiene Europa es una tradición en la creación de reglas, ese poder regulatorio. Pero después no es un jugador tan importante. Sí es un tema muy sensible las regulaciones respecto de Google que está haciendo la Unión Europea en disputa con Estados Unidos, y eso se va colando en la relación bilateral. Punto a pensar, esto de Trump, a 9 meses de gobierno, es difícil pensar todavía grandes cambios, pero sí algo que sucedió es que la administración Trump eliminó una restricción que tenía el Pentágono, era no incorporar la inteligencia artificial en los desarrollos del Pentágono, o sea, del complejo militar. Cuando hablamos de inteligencia artificial es una fuerza, lo que dicen Al Salman, dice todos los que están en esta fuerza, dice es una fuerza del bien o del mal. Pero depende cómo se use. O sea, la pensás para la productividad comercial, productiva, para mejorar la vida de las personas. Ahora, la pensás para un arma de destrucción masiva. Entonces la pregunta es si esta inteligencia artificial, ¿hasta qué punto hoy...? De hecho, Grok, ¿no? Va a ser Grok, que es el de Elon Musk, que va a ser... llegó a un acuerdo con Defensa, con el lo mismo Departamento de también Defensa de Estados Palatril, Unidos. que es esta empresa que... O Departamento de Guerras ahora, no sé. Departamento de Guerra. Pero Palatril, esta empresa también, que es una empresa que uno mira que está bien creciendo en la bolsa, su market share y sus acciones, es justamente una que provee software de inteligencia artificial al Pentágono. Entonces, la pregunta también es, bueno, ¿qué tipo de uso? Sabemos que es uso dual, pero si vamos a ver la inteligencia artificial y todas las empresas vinculadas a defensa son las que van a tener la mayor productividad, la verdad que es un factor de mucha preocupación. Ahí nos habilita a hablar también del escenario más escéptico asociado a la inteligencia artificial. Hay varios trabajos que advierten acerca del riesgo del giro autoritario ligado a la tecnología. Incluso el mismo trabajo de Jan Bremer que les mencionaba antes habla del tecnoautoritarismo, pero tenemos también todo el capitalismo de vigilancia, toda la crisis o erosión sobre las democracias que se asocia a la expansión del uso del Big Data y la inteligencia artificial como mecanismos de control, presión ciudadana, manipulación ciudadana, sí. El uso militar, como decía Esteban, y tenemos también un trabajo que había buscado para nuestro encuentro de hoy, que habla sobre una lectura escéptica respecto de la capacidad de innovación de la humanidad asociada a la inteligencia artificial. Es un trabajo de John Paul Carvalho, publicado en el National Bureau of Economic Research de los Estados Unidos. Y ese trabajo dice que la inteligencia artificial en el largo plazo puede llevar al colapso de la productividad humana. Es el trabajo más escéptico que leí sobre este totalmente. tema. Porque dice,
¿Qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Se le va paulatinamente cediendo las tareas creativas, cognitivas, el capital cognitivo humano, y eso y se va a tender a desalentar talentos. El trabajo humano se va a concentrar, según esta lectura bastante pesimista, en trabajos manuales, digamos, de producción de cosas dictadas por la inteligencia artificial. Y esto puede llevar al pico de la capacidad de innovación de la especie humana. Para ponerlo en palabras cotidianas, nos estamos achanchando intelectualmente con la inteligencia artificial, y a uno como investigador, una vez que le pasa esto, muchas veces recurrimos a inteligencia artificial a hacer cosas que antes las hacíamos nosotros. Exacto. Y eso es verdad que cognitivamente uno delega, bueno, y esa delegación en términos de pensar los saltos de innovaciones de la primera revolución industrial hasta la quinta que estamos transitando, bueno, efectivamente si la inteligencia artificial va a comenzar a tener esos desarrollos autónomos, efectivamente el cerebro humano puede perder plasticidad a la hora de pensar, y eso es un desafío, no va a ser en corto plazo, pero ¿quién te dice que de acá a los próximos 30 años tengamos un pic de desarrollos de nuestra capacidad cerebral? Quisiera ahora conectar un poco con otro de nuestros capítulos recientes, que fue el de minerales críticos. Todos estos desarrollos tecnológicos requieren consumos de recursos, y por eso me gustaría conectar la competencia tecnológica con la transición energética. ¿Cómo está reconfigurando esa transición tan necesaria, no? Bien, como decís vos, la tecnología de hoy, los desarrollos tecnológicos demandan dos cosas principales: minerales, desde minerales críticos, desde cobalto, níquel, litio, para todo lo que son los data centers, los semiconductores, todo lo que es el hardware, la infraestructura, tierras raras, claro, que estuvimos hablando también en un episodio, y energía. Según el FMI, para el año 2040, si la producción de inteligencia artificial se mantiene, los data centers globales de todo el mundo, si fuesen una unidad soberana, si fuesen, bueno, los data centers en un país van a ser los que van a demandar la tercera energía del mundo después de China y Estados Unidos. O sea, la humanidad tiene y esto Elon Musk, que es bastante tecnutópico, dice: estoy preocupado porque no veo un salto de oferta energética para suplir esta demanda. Claro. Y acá aparece también algo que es sumamente interesante, que es una tecnología como la nuclear, que venía siendo muy cuestionada en muchos países por las cuestiones que hemos visto en Fukushima, sí, los problemas de seguridad y demás. Hoy parece una solución fundamental porque es una energía limpia, si vamos a la descarbonización, estable, y que es justamente posible de lograr un salto de oferta energética, pero con una particularidad. En Occidente no son los estados que están diciendo, bueno, yo voy a proveer la oferta, son las propias Big Tech que están pensando en tener sus propios reactores nucleares controlados por las empresas para justamente abastecer a los grandes data centers. O sea, son las empresas diciendo, bueno, yo me tengo que encargar esto que decía Juli, los tecnutópica, bienes públicos, la energía es un bien público. Sí. No, ahora efectivamente es un bien privado. Yo me tengo que cargar mi propia energía y no depender de un corte, no depender de una red. Es mi energía, es mi data center, es mi negocio. Ahí entran esos los reactores, no soy especialista en el tema claramente, los reactores pequeños, modulares. Sí, modulares. Que son mucho más, hoy el mundo nuclear va a ese tipo de reactor más pequeño, menos escalable, en el sentido de que justamente no son las grandes usinas nucleares. Exacto. O sea, hay una nueva geografía de la economía con esto. Sí. Decíamos, minerales críticos, recursos naturales, cadena de valor en energía nuclear, te habilita a posicionar a nuevos territorios como jugadores estratégicos del sistema internacional. No vas a ser el líder en la cadena de valor. Algo que no mencionamos es que todas estas industrias de Big Data, inteligencia artificial, tienen una característica que es un alto nivel de concentración de las empresas líderes. Son pocas, el volumen de negocio es muy alto para pocos grandes y estratégicos jugadores, como Esteban los decía al comienzo, pero no hay chance de que haya nuevos. Y cuando vemos qué pasa con las empresas tecnológicas que son líderes de América Latina, en realidad tienen una relación dual. Son líderes en América Latina, pero son subordinadas y consumen los servicios y bienes de estas grandes jugadoras. Entonces, podemos tener desarrollos y posicionar geografías en términos de abastecer las cadenas de valor para producir los bienes hardware que sostienen a estas industrias. Tenemos potencialidad de recursos naturales, tenemos algunas
empresas, pero me preocupa la relación de poder. No veo espacios de saltos o tener líderes. Concretamente estás hablando de Argentina, o sea, No, Argentina, cómo posicionarse. Tenemos, Argentina tiene talento, hablamos Sí. creo en algún momento de la cuestión de estas cadenas nucleares como cadenas de oportunidades, minerales Claro. críticos. Ya tuvimos un episodio donde estuvimos charlando la importancia del segmento. Inclusive tecnológica como Mercado Libre, Y bueno, igualdad, fintech, y tenemos un ecosistema de fintech muy interesante, lo que me dice Juli, esos ecosistemas hoy de la digitalización están totalmente imbrincados en estas lógicas de big data y de big tech, que están justamente los que están, sus servidores están afincados ahí, entonces ahí hay una necesidad y una dependencia. Ahí que tengo, muchas veces- tengo un dato, por ejemplo, Mercado Libre depende 100% del Amazon Web Services. Y así otras tecnolatinas. Algunas brasileras de Google Cloud, de otros, Sí, son sí, subordinadas todos a una terminamos en el mismo. estructura Claro. global. Pero bueno, este es un tema que da para mucho más tiempo y vamos a volver seguramente, lo vamos a retomar como hicimos, mencionándole otros capítulos que tienen ahí en nuestro canal para que puedan escuchar. Pero lamento decirles que hemos llegado al final de este episodio. Así que chicos, muchas gracias por compartir esta charla como siempre. Fue un gusto, fue una charla súper amena y espero que nuestros oyentes la hayan disfrutado como nosotros. Seguramente el tiempo pasó volando, nos quedamos con más, pero seguramente tendremos otro episodio revisitado para seguir hablando de estos temas que son tan interesantes y nos apasionan. Gracias chicos. ¿Y a vos qué te pareció este episodio? ¿Cómo crees que va a evolucionar esta competencia tecnológica? Nos interesa saber qué opinás, así que déjanos tus comentarios y no te olvides de compartir y suscribirte al canal. Pronto volveremos con más Ricky Talks. Nos escuchamos.